o si me vacuno y eventualmente me muero, ¿cierto? Realmente así es el tamaño de las preguntas. Y voy a hacer énfasis en dos vacunas, que son las vacunas que están más próximas a ingresar y las vacunas con las cuales se tiene más evidencia. Hay un sinnúmero de vacunas que están en camino experimental incluso, que seguramente en alguna próxima oportunidad que tengamos tendremos que discutirlas ampliamente basados en la experiencia que se tenga en ese momento. Simplemente nombrar un par de circunstancias especiales que creo que es la gran preocupación de muchos también, en especial en la medicina especializada y subespecializada, donde nos llegan las preguntas más difíciles y que tendremos que ofrecer algún grado de respuesta a los pacientes. Y finalmente daré pues unas conclusiones personales. Bien. Recordemos entonces cómo SARS-CoV-2 es un virus RNA del grupo de los beta coronavirus y es el quinto proveniente de murciélagos. Recordemos también cómo a lo largo de esta pandemia hemos intentado estrategias de mitigación de una u otra manera. Se han intentado tratamientos y creo que hemos visto cómo en un año se han intentado tantos tratamientos, muchas veces nos ilusionamos, muchas veces pensamos que vienen noticias buenas en términos de resultados adecuados para los pacientes y de múltiples tratamientos evaluados hay muy pocos tratamientos exitosos. Y uno pudiera decir hoy que el único tratamiento exitoso que tenemos realmente en disminuir mortalidad es el uso de dexametasona, un medicamento muy conocido, muy económico y que realmente no tiene dolientes, excepto esta pandemia que revive los beneficios de los esteroides y venimos a utilizarlos de forma masiva y que en términos globales podemos ver cómo ha disminuido la mortalidad. Y pasó otra cosa bien interesante y es que esta pandemia obligó a que se acortara el tiempo de desarrollo de las vacunas y eso lo ampliaremos un poco. Esto es de forma global el principio de una vacuna, ¿cierto? Es inyectar una sustancia que de una u otra manera va a generar una respuesta inmune y que de alguna manera también va a generar una memoria inmunológica en el paciente. La duración depende del tipo de agente que utilicemos, del tipo de microorganismo del que estemos hablando y obviamente depende de una respuesta inmune que va a ser individual. Por ende, las vacunas todas no van a ser iguales, depende del inmunógeno que utilicemos, como ya lo dije, pero acá al otro lado, en este sistema inmune, hay pacientes, ¿cierto? Y cada paciente es diferente, cada tipo de respuesta es diferente y por ende la efectividad de esa vacuna en términos globales podrá ser diferente. Y este es el objetivo entonces de las vacunas y podemos ver en esta gráfica lo que pasa cuando yo expongo al paciente a una infección natural, que está acá el agente infeccioso marcado. De alguna manera eso genera una respuesta de células T y de anticuerpos que a largo plazo estos anticuerpos pueden quedar y una respuesta de células T que puede ir pasando en el tiempo. Pero ¿qué pasa cuando yo de alguna manera vuelvo y me expongo a una segunda noxa, al mismo agente que me va a desencadenar una respuesta? Pues de alguna manera ya tengo una memoria acá que me va a contrarrestar ese grado de enfermedad. Incluso podría dos opciones, una enfermedad menos grave o incluso no infectarme. Con esto podemos saber que la capacidad o la posibilidad de que se impacte de forma significativa en la historia natural de una enfermedad es alta. ¿Por qué? Porque eventualmente en una segunda exposición puedo no infectarme
y eso de alguna manera genera esa protección de rebaño. ¿Por qué? Porque al no infectarme estoy evitando que se transmita a las demás personas que están a mi alrededor. Y vale la pena recordar acá el concepto de esa protección de rebaño, más que inmunidad de rebaño, es protección y es evitar que la transmisión se genere, toda vez que al llegar a un individuo que tiene inmunidad, pues no, esa enfermedad o ese microorganismo no encuentra el nicho propio para incubarse o para infectar, y por ende ese sería un bloqueo o una protección como tal. Muy bien, y al otro lado tenemos esa inmunidad que se genera por la exposición a la vacuna. Entonces acá realmente no tengo un microorganismo completo, tengo o una proteína, o un fragmento, o ARN, como es el caso, en estos casos especiales de las nuevas vacunas que ingresarán pronto al país. Se genera esa misma respuesta, vean ustedes cómo se dibuja esa misma respuesta en el paciente, tanto de linfocitos o de células T como de anticuerpos, y finalmente, tras la misma exposición o el contacto con el agente infectante, que esta no sería la primer infección como está en la gráfica del lado izquierdo, sino que esta sería la primera infección, pero tardíamente, después de vacunar, y esa respuesta podría darse en el mismo sentido, o no infectarse o una infección leve. Eso de alguna manera impacta, si bien el paciente podría infectarse, impacta en términos de mortalidad, que es bien importante. Hay varias plataformas o tipos de vacunas, simplemente no voy a hacer énfasis en cada una de ellas, sino que podemos tener virus vivos atenuados, virus inactivados. Recuerden ustedes cómo hay un gran temor con los virus vivos atenuados por el riesgo de que en algunos pacientes, en especial pacientes con trastornos de la inmunidad, puedan tener compromiso sistémico severo, incluso pues una reactivación de una infección. Los virus inactivados, por el contrario, tienen menos riesgo. Tenemos gran cantidad de vacunas que pueden ser con virus inactivados. Están las vacunas basadas en ácidos nucleicos. Recuerden que acá entran las vacunas nuevas contra el SARS-CoV-2. Hay vacunas virales recombinantes, hay vacunas basadas en proteínas o en determinantes antigénicos o epítopes como tal, y hay partículas similares a virus. Cada una de estas plataformas se explora por aparte, tiene efectos diferentes, tiene ventajas y desventajas. Acá para poner algunos ejemplos de cada una de las vacunas, recordemos entonces cómo a lo largo de la historia se han venido investigando diversas plataformas de vacunas. Las vacunas que tienen virus completos, por así decirlo, tienen algunas ventajas, y se cree que de alguna manera esa exposición a todos los componentes antigénicos del virus podría generar una respuesta inmune más completa. No así con los fragmentos virales, porque simplemente estamos dándole ese poder de inmunogenicidad a una parte del virus. En los casos puntuales de SARS-CoV-2, pues podemos decir que la proteína Spike es a la que le hemos conferido en especial ese poder de inmunogenicidad, pero eventualmente utilizar un virus completo podría generar mayor respuesta. Las vías de aplicación también pueden determinar ese grado de respuesta inmunológica, ¿sí? Recuerden también, por ejemplo, en influenza virus, que se ha intentado las vacunas inhaladas, ese estímulo de las mucosas como tal genera una respuesta más rápida, una respuesta más completa. Sin embargo, tiene algunos problemas a largo plazo y
por eso no se ha utilizado masivamente. Esto es una forma gráfica de recordar cómo es el desarrollo tradicional de una vacuna, ¿cierto? Lo primero es conocer bien el microorganismo, en eso se va a la fase inicial de las investigaciones, ¿cierto? Conocer los estudios o hacer los estudios preclínicos. Habitualmente se utilizan animales que pueden ser ratones, pueden ser primates no humanos, y después empieza la fase clínica de investigación, y eso puede tardar mucho tiempo, en promedio entre 10 y 15 años. Sin embargo, es más, miren ustedes cómo la gráfica muestra esa fase preclínica que puede ser tan larga, hasta 8 años. Y finalmente empezamos a incluir los pacientes entre fase 1 y fase 3, en los cuales se va incrementando el número de población elegida. Inicialmente arrancamos mirando seguridad, vamos optimizando la dosis, después pasamos a hablar de seguridad e inmunogenicidad, y finalmente en la fase 3 hablaremos de seguridad, eficacia, y obviamente es lo que lleva a que los entes regulatorios aprueben las vacunas. Y después de eso, claramente sigue la vigilancia de qué pasa con esa vacuna cuando sale a utilizarse en gran escala. Y esto es lo que ha pasado entonces con SARS-CoV-2. Miren que llevamos un año larguito de pandemia, y ya en este momento hay vacunas que superaron los estudios de fase 3, y por ende, de alguna manera, viene la preocupación. Es decir, ¿qué ha pasado para que muchas otras enfermedades que han requerido de vacuna no se haya desarrollado la vacuna a tiempo o a esta velocidad? Y ahorita vemos cómo la vacuna en un año está disponible. Realmente, lo primero que hay que decir es que traíamos la experiencia de los otros virus SARS y MERS, donde se avanzó en el proceso de estudios en vacuna. Realmente esos estudios nunca llegaron a avanzar a estudios clínicos en fases más avanzadas, porque simplemente se logró erradicar el virus y por ende se perdió la importancia de seguir investigando. Pero sin duda esa fue la base para que todo esto, para que la velocidad del desarrollo de vacunas haya permitido tener estos resultados tan rápido. Y lo otro es que, por así decirlo, mezclamos las fases de los estudios. Entonces, la fase 1 y fase 2 se desarrollaron simultáneamente, incluso así aparecen las publicaciones. Estudios de fase 1, fase 2, fase 2, fase 3, y en este proceso de tiempo se logra desarrollar una vacuna. Eso no significa entonces que se hayan omitido pasos de seguridad y eficacia, y por ende de alguna manera podemos tener tranquilidad en los procesos. ¿Cuáles eran los desafíos entonces en el proceso de desarrollo de la vacuna? Lo primero era seleccionar un inmunógeno potente, ¿cierto? Y en este sentido, la proteína Spike era o sigue siendo un inmunógeno muy prometedor. Diseñar un antígeno que asegurase una respuesta inmune adecuada, y esa respuesta inmune óptima o adecuada es que realmente sí genere un estímulo que sea suficiente y que sea duradero. En ese margen de ideas, pues también podríamos decir que la proteína entera podría ser muchísimo mejor que una parte de la proteína. También se plantea o se ha estudiado el dominio de un receptor como un potente inmunógeno. Otros de los desafíos era el control y la evaluación de los efectos adversos. También recuerden cómo la exacerbación de enfermedades pulmonares fue descrita en las vacunas, en esas fases iniciales en MERS y SARS, que genera una gran preocupación, y era ese incremento de la patología intersticial pulmonar que de alguna manera está ahí y nos obliga a estar atentos.
Recuerden también que las vacunas vienen juntas con adyuvantes, ¿cierto? Con algunos excipientes que obligan también a elegir el mejor excipiente toda vez que hay algunas reacciones alérgicas cruzadas. Lo vamos a comentar más adelante, en especial con estas vacunas que vienen para Colombia, en los cuales polietilenglicol en especial generan un grado de alergias y hay que tenerlas en cuenta a la hora de definir la vacuna. Y la protección es cuánto dura esa respuesta inmune, y lamentablemente acá tengo más dudas que aciertos, y es qué va a pasar y hasta cuándo ofrece inmunidad este esquema de vacunación que conocemos o que han sido aprobados por los agentes reguladores y que están claramente publicados en los estudios fase 3. Y hay muchas preguntas, y realmente tendremos que revacunarnos, si basta con una vacuna anual o será que la respuesta es más corta. También ustedes conocerán algunas publicaciones recientemente disponibles que muestran y que nos preocupan en términos globales, es ese descenso rápido de anticuerpos protectores en pacientes que han hecho inmunidad natural o que han tenido infección como tal. La pregunta inicial era incluso si la dosis única era suficiente. Ahora sabemos que son 2 dosis, que la respuesta protectora de alguna manera empieza a hacerse evidente con la primera dosis, pero que necesitamos de una segunda dosis, y hasta ahorita ahí vamos, pero nos falta saber qué va a pasar entonces con estos pacientes que vienen recibiendo la vacuna de forma masiva, hasta cuándo tendremos protección, si los anticuerpos realmente son una medida suficiente para saber si tenemos o no que vacunarnos, que es una pregunta que aún no nos podemos resolver incluso con algunas vacunas como varicela, por ejemplo, que muchos pacientes o muchos se vacunan y nunca hacen anticuerpos, sin embargo nunca el solo hecho de vacunarse ya le ofrece una protección independiente de hacer anticuerpos. En fin, acá tenemos todavía muchos desafíos y muchas preguntas que no sabemos. Esto simplemente para recordar que el primer paso gigante que se logró es conocer el genoma viral, y acá conocer todos los componentes del virus hace que pudiésemos avanzar de alguna manera en el conocimiento también, no solamente del tratamiento, que fue lo primero que se intentó, sino del desarrollo de vacunas. Solamente un resumen acá, las plataformas de vacunas con las que se cuentan: AstraZeneca, que empezó como pasos rápidos en la fase inicial, es un vector viral con adenovirus de chimpancé. Moderna y Pfizer, que son las vacunas que más rápido se aprobaron, son vacunas en plataforma de RNA mensajero. Algunas dudas, muchas dudas realmente. Recuerden que esta también es una plataforma nueva que no se disponía de vacunas a gran escala, y por ende hay muchas preguntas alrededor, y algunos científicos o incluso es una pregunta habitual, es, bueno, ¿qué pasa cuando yo incluyo ARN mensajero en un paciente? Si esto me va a generar algún tipo de modificación o algún tipo de respuesta inmunológica más acelerado, incluso de autoinmunidad. Una pregunta bien interesante que ha venido aclarándose a lo largo del tiempo, y realmente parece que no hay ninguna reacción adversa derivada como tal de la plataforma de vacunas, pero las primeras vacunas que vamos a conocer en esta plataforma en gran escala. Y las otras que han avanzado mucho en su desarrollo con vectores virales de adenovirus 5, algunas con nanopartículas, algunas vacunas inactivadas, bueno, en fin. Y la vacuna rusa, que tiene tantas preguntas, en especial porque su uso empezó de forma masiva cuando no se contaba con todos los
estudios en especial de seguridad, pero vemos cómo han venido últimamente publicando los resultados y de alguna manera se incrementa un poquito la confianza en la vacuna. Este artículo fue publicado realmente hace ya unos cuantos meses y esta era más o menos la forma en que íbamos paso a paso a desarrollar los procesos de vacunación. Primero, priorizar. Segundo, considerar los grupos poblacionales más adecuados y después empezar a vacunar en masa. Creo que se han ido avanzando en cada proceso de estos y actualmente la tendencia va a ser llegar a una vacunación masiva. Hay algunos grupos poblacionales, como les digo, que aún tenemos muchos interrogantes, pero por lo menos basados en la experiencia que se tiene en vacunas en general, podremos tomar las mejores decisiones en favor del paciente. Simplemente para nombrar algunas ventajas y desventajas, y voy a hacer solamente énfasis en el recuadro acá inferior izquierdo, sobre las ventajas de las vacunas ARN mensajero. Recordemos que una de las principales ventajas y lo que buscamos en una época de pandemia es que sean fáciles, que se puedan generar de forma fácil y rápida, y es la principal ventaja de la vacuna. La desventaja o las dudas ya se las decía, realmente es no conocemos su uso a gran escala en humanos y de ahí que no conocemos las propiedades como tal de la vacuna o el efecto que pueda generar a nivel celular y por ende las reacciones inmunológicas, que es uno de los principales temores. Sin embargo, pues eso se ha ido aclarando y hasta ahorita no hay mayor problema. Muy bien, estas Doctor son... Diego, ¿me permite un momento, por favor? Discúlpeme, lo interrumpo. Es que en el chat veo que el doctor José Norman está pidiendo que por favor le libere un momento el dominio para aceptar unos ingresos de nuevos miembros. Bueno, ¿yo cómo hago para hacer Ya. eso? Que eso sí no lo tengo muy claro. Preguntémosle a José Norman, que tiene allá el manejo. Sí, listo, qué pena, ok. Ahí lo tengo, pero hay algo que no me deja acá. Sí, acá lo veo, pero... No sé, pero no me deja.
Bueno, voy a admitir a todo el mundo acá porque no me deja cambiar. Y le encargo las diapositivas y yo estoy grabando aquí en el celular el audio porque veo que tampoco hay grabación de la conferencia como tal. ¿Listo? Perfecto, no, eso sí no hay ningún problema. Listo, gracias. Estoy acá tratando de ingresar a todo el mundo, pero realmente intento acá cambiar e incluso liberar y no me deja. No, ya aumentó a 26. Sí, ya han entrado 7. Bueno, creo que ya están todos ahí ingresados, no veo a nadie más pendiente, listo. ¿Están viendo mi pantalla o se salió? Creo que se salió. Se salió, hay que volver a entrar. Y bienvenidos a todos los que estaban ahí haciendo cola para entrar. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Gentil. Bueno, qué pena ahí con la interrupción y ya habíamos avanzado una buena cantidad, pero yo les comparto después las diapositivas y toda la información que se requiera. Bueno, buenas noches a las personas que se acaban de conectar. Ahí hemos tenido ahí un problema técnico, pero bueno, ahí vamos. Entonces, les decía que la gran preocupación de las vacunas de ARN mensajero es que desconocemos mucho de su seguridad, pero que la gran ventaja y que es lo que necesitábamos durante la pandemia es su desarrollo fácil y la producción a gran escala. Bien, acá podemos ver cómo estamos de vacunas hoy. Esto es una página que se puede consultar continuamente y es un periodismo científico confiable en el cual vemos cómo hay vacunas en diferentes fases de investigación, desde la fase 1 hasta la fase 3, es decir, que vemos que en fase 3, que es algo bien alentador, hay al menos 20 vacunas diferentes, lo que significa que muy pronto, esperaríamos todos que muy pronto se liberen o sean aprobadas estas vacunas o se liberen pues las publicaciones respectivas y esperamos que al menos un buen porcentaje de estas vacunas que vienen avanzando muestren tanto seguridad como eficacia. Adicionalmente, miremos cómo tenemos 4 vacunas aprobadas. Hay 4 vacunas que definitivamente han abandonado los ensayos clínicos y obviamente pues no es muy alentador para estas 4, pero bueno, hay unas que sí han logrado superar todos los obstáculos. Y hay algunas que tienen pues uso limitado. Acá hay una publicación del 2011 que trata de mostrar cómo se definen pues como los diferentes objetivos del estudio de vacunas, ¿cierto? La eficacia protectora de las vacunas y la efectividad e impacto en los programas de vacunación. Entonces, en términos globales, la eficacia protectora de la vacuna se define como el valor protector conferido por la vacuna aplicada en condiciones ideales, y lo que evalúo entonces es protección directa a los individuos vacunados, protección directa a los individuos vacunados más la protección indirecta a los no vacunados, que es en términos generales la inmunidad de grupo o esa protección de rebaño que se genera. Lo otro que hay que mirar es la efectividad del programa como tal de vacunación, que es lo que empezaremos a evaluar cuando tengamos todo un programa generado de vacunación en nuestro medio. En ese sentido, es el valor protector conferido por la vacunación en condiciones habituales de aplicación y es la protección directa de los individuos vacunados. Y el impacto del programa de vacunación, que es el resultado de salud en el conjunto de población vacunada, que es finalmente lo que
ese impacto que uno busca cuando logre vacunar, no toda la población, pero al menos sí la población más vulnerable, y que eso sume un gran porcentaje de toda la población. Obviamente, acá finalmente evaluaremos la protección directa de la población vacunada más la protección indirecta de los no vacunados. Ahí estaríamos tratando entonces de estudiarlo en estudios descriptivos poblacionales en cuanto a morbilidad y mortalidad. Recientemente las sociedades de inmunología y la Sociedad de Reumatología Colombiana publicaron o liberaron esta revisión en la cual tratan de definir algunos aspectos importantes en términos de vacunas y población especial inmunosuprimida o que reciben algunas medicaciones especiales. Simplemente quiero definir algunas características de las principales de las vacunas que tenemos. Entonces, las vacunas inactivadas, que son Sinovac o Sinopharm, que utilizan tecnología conocida en términos globales, utilizan a través de medios físicos o químicos la inactivación del virus y con su aplicación que imita la infección natural. Ya les decía algo al respecto, es tratar de que todo el virus ingrese y tenga contacto con el sistema inmune, y de alguna manera estamos activando por múltiples vías la inmunidad y tenemos un virus que no va a enfermar. En términos globales, se puede considerar seguro para pacientes inmunosuprimidos. Las vacunas de Pfizer y Moderna, que son las vacunas en las que nos hemos centrado, en las que he centrado realmente esta charla, es una tecnología nueva basada en fragmentos de ARN del virus vivo o del virus como tal. No se genera infección como tal en los pacientes vacunados, lo que hace que estos pacientes en términos globales no tengan riesgo de infectarse, ¿cierto? Y podríamos decir que es segura en pacientes inmunosuprimidos. Las vacunas con proteínas recombinantes, Nonavax, que es un ejemplo de esta vacuna, que también está en estudios avanzados, tecnología conocida que se administra la proteína como tal, la proteína S, es un estimulador de la respuesta inmune y también sería segura en pacientes inmunosuprimidos. Otras dos, AstraZeneca, tecnología, tanto AstraZeneca como Janssen, tecnología previamente usada. Esto utiliza realmente ingeniería genética, se modifica el ADN de un adenovirus que infecta tanto a chimpancés como a humanos y cuyo fin es generar proteína S. Puede usarse en pacientes que tengan enfermedad autoinmune o en aquellos que usan inmunosupresores. Y estas otras que son vacunas atenuadas que están en desarrollo, que por ahorita no están ampliamente disponibles. Ahora bien, quiero mostrarles ya en términos de en dónde estamos, en términos de seguridad y de eficacia, los dos estudios más importantes que tenemos, el de Moderna y el de Pfizer. Lo primero que tengo que decirles es que son estudios recién publicados que nos dejan con un buen grado de tranquilidad en lo que se nos viene. Yo había presentado una conferencia similar hace unos 2 meses. Preciso no tenía ningún estudio de fase 3, tenía todo lo reportado en fase 1 y fase 2, pero hoy quiero mostrarles que realmente cuando ya encuentra uno un estudio fase 3 queda muchísimo más tranquilo y las dudas que a ese momento tenía son menores con respecto a las que empezamos a tener en este día. Este estudio entonces publicado en New England Journal de eficacia y seguridad de la vacuna RNA mensajero 1773 contra SARS-CoV-2, que es la vacuna de Moderna,
quiero de forma concreta mostrar cómo después de una vacunación en cerca de 30.000 pacientes y se hace el análisis por subgrupos, realmente la eficacia de la vacuna en todos los subgrupos es muy buena, brindando así una protección que uno podría decir una eficacia del 94-95% en términos generales para todos los pacientes, y cuando se hace el análisis por subgrupos, pues continúa siendo eficaz. Hay cosas que muchos preguntarán, ¿cierto? Si ustedes se fijan solamente en el rango de edades, pues obviamente por encima de los 65 años, el grupo de población era apenas, por decirlo así, más o menos un cuarto de la población, entre un tercio y un cuarto de la población, pero de todas maneras en este grupo de población persiste la eficacia. Y esta gráfica creo que es lo más importante de todos para no redundar en números ni en cifras, pero quiero que vean cómo la tasa acumulativa de eventos es mucho menor en los pacientes que reciben la vacuna. Por ende, podemos decir que la vacuna ofrece una eficacia del 94.1% para prevenir enfermedad por COVID, por SARS-CoV-2. Lo más importante que siempre tiene que llevarse uno a casa es la capacidad que tiene la vacunación de disminuir la enfermedad severa, que por ende es donde impactamos de alguna manera en la mortalidad. Y otra pregunta que siempre surge es, bueno, ¿se logra la eficacia? ¿Se logra disminuir la enfermedad, la infección como tal y la enfermedad grave? Pero en el otro lado de la balanza debemos poner qué tan frecuentes son los eventos adversos. Y la gran preocupación son los eventos adversos graves, ¿cierto? En especial el evento adverso más grave en el que se centra gran parte de la atención es, bueno, miremos cuántos pacientes nos van a hacer una anafilaxia y cuántos eventualmente se nos pueden morir. Y sopesando al otro lado es mejor correr el riesgo de la infección grave y que o yo sea el que me muera o simplemente que yo infecte a las personas susceptibles y que sean ellos los que mueren. Entonces, si ustedes miran, los eventos adversos realmente son muy leves en general. Vean ustedes cómo se destaca el dolor en el sitio de infección, el eritema, el edema, algunos menos frecuentes las linfadenopatías locales, pero ninguno en términos globales grave. Desde este estudio ya empieza a hablar entonces que o que al menos una dosis de la vacuna sea suficiente, lo cual es alentador, ¿cierto? Que la protección se genere desde la primera dosis. Recuerden que la segunda dosis depende también de la vacuna de la que estemos hablando, si es Pfizer, que es 3 semanas, o esta, que es 4 semanas de diferencia, pero el hecho de ofrecer inmunidad desde el momento de la primera dosis ya es alentador, porque significa que mientras espero la segunda dosis ya tengo algo de inmunidad protectora. En estos grupos hay 4 pacientes con parálisis de Bell. En términos globales tampoco es significativo, pues sopesando, como ya les digo, con una enfermedad grave. Y nos quedan pendientes acá algunos datos importantes que son los subanálisis en población de 12 a 15 años. Miren que hasta acá simplemente quería mostrarles que el riesgo de eventos adversos graves no es tanto. Bien, y tenemos la otra publicación. Esta es una publicación de diciembre, también New England Journal, de seguridad y eficacia en la vacuna de Pfizer. Hablo de la vacuna de Pfizer. Estas vacunas tendrán nombres propios al llegar a nuestro país. Hasta
la vacuna de Pfizer el nombre va a ser Tocinamerán, para que obviamente nos queda más fácil hablar de Pfizer y de Moderna porque es con lo que nos familiarizamos desde el principio. Bien, también un grupo poblacional grande, más de 30.000 pacientes, lo que hace pues que el número sea lo suficientemente representativo, y en este grupo de estudio quiero resaltar que 10 pacientes tuvieron COVID-19 severos y uno en el grupo de la vacuna, ¿cierto? Eso en términos globales, aunque esos números no parecen tan grandes, simplemente la posibilidad de una enfermedad grave con desenlace fatal, pues sí tiene una diferencia significativa. Miremos entonces cómo estas son las características demográficas. Realmente un buen grupo de población de Latinoamérica está también acá representado y es importante para nosotros para tener en cuenta pues que tenemos algún grado por lo menos de representación local, por así decirlo. Y la misma gráfica, la gráfica también nos muestra la incidencia acumulativa y definitivamente yo creo que la gráfica habla mejor que los números y vemos cómo en el grupo de pacientes que recibieron la vacuna, en términos globales, hay una disminución significativa de la incidencia acumulada. La diferencia por grupos, la diferencia en eficacia por grupos, por subgrupos, disminución entonces de COVID-19 severo, y esto es hablando incluso 7 días luego de la primera dosis. Hay que tener en cuenta que la eficacia en latinos está entre el 82 y el 89%, y que acá también están pendientes algunos datos en poblaciones entre los 12 y los 15 años, los cuales nos también va a resultar importante. Una pregunta bien frecuente es, bueno, ¿y los niños no están incluidos? Acá los niños no están incluidos en las vacunas. Es una población que todo el mundo se preocupa, no porque el niño tenga peores desenlaces. El problema de los niños es que van a ser una fuente de transmisión a los adultos y por ende llega el momento en que debemos pensar en vacunar. Nuevamente, hay que recordar cuáles son los eventos adversos. Realmente, insisto, todos son eventos adversos muy leves, que van, en especial incluso la misma fiebre es importante tenerla en cuenta. Hay dudas incluso si la fiebre hay que manejarla o premedicar a los pacientes antes de aplicación de la vacuna. Eso tendría implicaciones, o se cree que podría tener algún tipo de implicación en el tipo de respuesta inmune. Por eso, de forma global, ninguna de las farmacéuticas recomienda el manejo. Voy a saltar este pedacito y para recordar simplemente esto, publicado también en JAMA, donde se generan algunas recomendaciones para prevenir o para estar alerta en los centros vacunadores sobre las reacciones adversas posibles, en especial la anafilaxis después de recibir la primera dosis de la vacuna. Lo primero que hay que resaltar es, uno, tener todo listo para la eventual anafilaxis que se puede presentar, es decir, tenemos que estar preparados, en especial con epinefrina. Hay que hacer una búsqueda exhaustiva de los pacientes que eventualmente podrían tener contraindicación para las vacunas. Obviamente, esos grupos de pacientes obliga a estar un poco más alerta. Hay que observar el paciente. La recomendación es un periodo entre 15 y 30 minutos. Esto, aunque parece muy simple, no es tan simple cuando tenemos o cuando queremos vacunar a gran escala y en una pandemia no queremos juntar los pacientes. Pero obliga a que los centros vacunadores adecúen sus espacios físicos y por ende evitemos complicaciones mayores. Hay que reconocer realmente, hay que entrenar a los médicos, entrenar al personal que está vacunando, que reconozca rápidamente
los síntomas y obviamente actúe de forma temprana. Y una vez se identifique cualquier paciente, pues obviamente tendríamos que proceder a aplicar epinefrina intramuscular, lo cual nos disminuye el riesgo de muerte. Después de 1.8 millones, una mujer presentó anafilaxia, realmente no es, aparentemente eso no es tan significativo, eso se reporta pues en un sistema e implica que 11.1 casos por millón de casos de vacunas administradas, sin embargo no hay muertes reportadas. Acá están los datos entonces de la vacuna de Pfizer. Miren ustedes al lado derecho, donde se reporta pues, qué pasó finalmente con el paciente. Por ahorita no hay datos de mortalidad, que es una respuesta que tenemos que tener. Sin embargo, para continuar con estas estadísticas, pues tenemos que anticiparnos para poder manejar el paciente que eventualmente haga una reacción adversa grave. Bien, y sobre la seguridad tenemos que recordar que cualquier vacuna antes de ser aprobada tiene que someterse a todos los estándares de calidad mucho más altos que cualquier medicamento convencional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto implica que yo estoy vacunando de alguna manera a un paciente sano y los estándares o los estudios requieren miles de pacientes más que los que requiere cualquier fármaco convencional. Sin embargo, la anafilaxia reportada en la vacuna de Pfizer son 10 veces más altas que las reportadas en las demás vacunas, en las vacunas que hasta acá tenemos para las otras enfermedades, implicando 1 en 100.000 versus 1 en 1.000.000. ¿Qué es mejor si someterse al riesgo de una infección grave por SARS-CoV-2 versus una anafilaxia que eventualmente puede manejarse si se identifica a tiempo? Es lo que tenemos que tener como en la balanza. Y la historia pues de al menos una persona que presentó la reacción adversa grave. Bueno, acá simplemente quiero recordar una cosa que se establece en las precauciones. Tanto Pfizer como Moderna tienen reacciones cruzadas de alergia al polietilenglicol. Tenemos que abrir los ojos y preguntar de forma exhaustiva si hay alguna alergia demostrada. Hay que tener en cuenta pues en qué caso se utiliza el polietilenglicol y si hay algún dato pues deberíamos omitir la vacunación. Ahora, las otras vacunas habitualmente no tienen polietilenglicol, entonces el paciente tendrá que esperar hasta que tengamos las demás vacunas disponibles para su vacunación. Bien, simplemente quiero de forma rápida tratar de responder estos casos especiales. Creo que son o serán los motivos de consulta de muchos pacientes que ingresen a nuestros consultorios a pedir apoyo, a pedir conceptos. Lamentablemente, tengo que reconocerlo, no todos tienen respuestas basadas en la evidencia, o tal vez no tan fuertes como quisiéramos. La primera pregunta es si el paciente ya se infectó y requiere vacunación. Hay varias posiciones. La primera es que la inmunidad natural puede ser mucho más fuerte que la inmunidad vacunal. Algunas tendencias dicen que no sería estrictamente necesario. Hay que evaluar posteriormente la costo-efectividad de la vacuna en el grupo poblacional ya infectado. Sin embargo, vemos con más frecuencia cómo los pacientes ya tienen segundas infecciones claramente demostradas. Al principio éramos muy incrédulos con estas infecciones, ya se van volviendo del día a día y por ende la recomendación también de otras tendencias es definitivamente vamos a vacunar el paciente que ya se infectó. Ahora, no son la prioridad. Si yo tengo un número de vacunas que es limitado, pues tendré que tratar de vacunar al que realmente es susceptible
versus el que ya tiene o tuvo algún grado de exposición. Con los inmunosuprimidos también les recomiendo revisar las recomendaciones de la Sociedad de Reumato e Inmunología, en lo cual en términos globales aprueban la vacuna para su uso con algunos requisitos, en especial que el paciente que tenga enfermedades autoinmunes esté completamente compensado de su patología, y el otro que algunos pacientes que reciben inmunosupresores como rituximab, tendríamos que ver la opción de esperar un tiempo, recomiendan incluso hasta 4 meses después de la última aplicación o 1 mes antes de la siguiente. Los pacientes, esta sí es una pregunta también bien frecuente, incluso ya empieza a surgir, pacientes que fueron a vacunarse, a aplicarse en la primera dosis a Estados Unidos o estaban allí, les pusieron la primera dosis, llegan, tienen una dosis, ¿qué vamos a hacer? 2 opciones. Bueno, la primera es que tengamos la disponibilidad de la misma vacuna, es decir, si aplico Pfizer, debería ser Pfizer la segunda dosis, y la otra es dar un esquema posterior, ¿sí? Posterior, casi que un esquema completo de la vacuna de la siguiente casa farmacéutica. Lo otro es simplemente uno podría eventualmente considerar esperar y después dar un esquema completo de la misma vacuna. ¿Qué pasa con las reacciones alérgicas a la primera dosis? Va a pasar, y creo que va a ser una pregunta frecuente, esos pacientes que tienen la reacción alérgica a la primera dosis, lo que sigue es evaluar qué tan grave fue la reacción, si simplemente fue una reacción leve, y en ese sentido no tendría contraindicación para la segunda, pero un paciente que haga una reacción grave, en términos generales está contraindicada la siguiente dosis. Alternativas que le quedan si es de muchísimo riesgo a tener una enfermedad grave por SARS-CoV-2 es buscar una vacuna alterna de otra casa comercial, pero siempre se recomienda valoración por grupo de alergología primero. En embarazadas no hay contraindicación hasta el momento. Al polietilenglicol o Moderna. ¿Qué podemos decir? Que a la fecha las vacunas evaluadas sugieren tanto inmunogenicidad como eficacia. Tal vez cuando tengamos la oportunidad de evaluar más a fondo las otras vacunas, hay vacunas que tienen solo el 66% de eficacia versus el 95-94% de estas vacunas que les acabo de mostrar. No significa que no se deban aplicar, tienen menor eficacia, sin embargo, cuando se trata de generar inmunidad a gran escala, estarían aprobadas. En términos de seguridad, la posibilidad de hacer reacciones graves sigue siendo baja, pero nos obliga a tener las alarmas prendidas, en especial en el momento de la vacunación, generar espacios adecuados para manejar una eventual reacción severa, y eso podría mantener la mortalidad baja en cuanto a reacciones adversas por la vacuna. Una pregunta muy difícil es la reinfección y las vacunas, en especial por la mutabilidad del virus. Todo el tiempo surge la pregunta, ¿qué pasa con las cepas nuevas? Esas cepas van a estar cubiertas bajo la respuesta inmune de las vacunas actuales. Tengo que decirles que no sé, se irá aclarando con el tiempo. Algunas publicaciones también recientes dicen que es posible que haya algún grado de inmunidad, pero eso creo que es muy precoz para poderlo afirmar con toda la certeza. Hay muchas dudas realmente. Y otra de las grandes preocupaciones es, estamos esperando que empecemos el proceso de vacunación en Colombia. No solamente depende de todas las políticas públicas que hay, de la disposición de los presupuestos, sino también depende de la producción a gran escala desde la industria farmacéutica, ¿cierto? Y es
sin duda una limitación y tendremos que hacer un proceso escalonado, por eso la importancia de las fases de la vacunación. Y otra pregunta también bien importante que tampoco tengo respuesta es, ¿será que es necesario realizar estudios de seroprevalencia para establecer la población que persiste en alto riesgo? Cualquiera de las dos cosas es costosa. Realmente medir unos anticuerpos actualmente vale más que lo que va a valer la vacuna. En ese sentido, haciendo análisis de costo-efectividad, seguramente no sea necesario. Por ahorita no hay una recomendación universal que nos permita buscar anticuerpos en la población para vacunar. Tampoco hay una recomendación de medir anticuerpos cuantitativos para mirar cuánto dura la inmunidad. Muchas preguntas que yo no tengo respuesta, esperemos que a largo plazo las vamos teniendo. En conclusión, las vacunas aprobadas, en especial las que van a ingresar pronto al país, tienen eficacia y son seguras. Existen riesgos, ¿cierto? Debo reconocerlos. Hasta ahorita uno podría decir que son mínimos, pero no despreciables del todo. Y los protocolos de vacunación obligan a tener medidas especiales para manejar una eventual anafilaxia. Por ende, es el llamado a las instituciones que que se postularon como instituciones vacunadoras a tener todo esto previsto. Y la eficacia es probada y en términos globales en un rango que es adecuado, van entre el 66, 65, 66 hasta el 95% de eficacia. Creo que no tengo nada más que compartirles por hoy. Me perdonan que siempre se alargó un poco la charla. Y si tienen alguna pregunta, con el mayor de los gustos. Doctor José Norman. Sí, muchas gracias, doctor Norman. Para agradecerle al doctor Diego la exposición muy clara, muy buena. Me queda una pregunta y está relacionada con las guías que sacó el Ministerio para todo el proceso de vacunación, en la cual se hace una advertencia y que en los puntos de atención primaria y donde se vayan a realizar las vacunaciones debe ser tenida en cuenta, y es preguntarle al paciente si en el último mes se ha aplicado la vacuna contra la influenza. Me parece que esa es una cosa importante. No sé debido a qué hicieron esa recomendación, y obviamente pues que es necesario pues tenerla muy clara, porque si en un centro de salud no se pregunta o no se tiene en cuenta esto, pues de pronto puede haber alguna situación especial. Y segundo, es que... Profe, qué pena, se me escapó un pedazo de la pregunta. Sí. ¿Qué es la parte exacta de influenza? Sí, que si ha tenido en el último mes vacuna para la influenza, porque entonces dice que es una contraindicación. Claro, incluso es casi para todas las vacunas, Doc. La recomendación en este momento es ponerse la vacuna en un espacio de al menos mínimo un mes desde las vacunas anteriores. Es decir, un paciente recibió una vacuna para fiebre amarilla y llega el momento de aplicar la vacuna, lo ideal sería esperar siquiera un mes. Eso tiene que ver con la capacidad de, voy a utilizar palabras muy colombianas, de dejar libre al sistema inmune para que se centre en la inmunidad para SARS-CoV-2. Entonces, es como no distraer la inmunidad en ese sentido. Bien, sí, bueno, muchas gracias. Pero sí, de verdad que entonces es muy importante la recomendación a los que vayan a hacer la vacunación. Y segundo, es que cuando uno ve los artículos de seguridad,
hay algunas presentaciones pues muy bien hechas y hay unas tasas de incidencia que presentan una en 10.000, una en 100.000, una en 1.000.000, una en 10 millones y lo que sea. ¿Qué tanto de eso realmente podría atribuirse? Porque es que cuando se hace investigación clínica, cualquier evento que se presente durante la investigación debe ser reportado como, comillas, un evento adverso. Entonces le queda a uno para estudiar si realmente tiene un riesgo atribuible a la vacuna ese efecto, porque pueden ser situaciones sinérgicas que se hayan presentado en un momento, una coincidencia o cualquier cosa. Por ejemplo, el de la parálisis de Bell, ¿cierto? Uno dice, bueno, se presenta una en 10.000 o en 1.000.000, ¿qué tanto es coincidencia? Entonces, es muy importante en ese aspecto. Por lo demás, me parece que aclara muy bien todas las condiciones y las circunstancias que en este momento el mundo está haciendo frente a esa gran expectativa que tenemos todos con esa vacuna. Muchas gracias, Diego, por la presentación. Bueno, con mucho gusto. Sí, realmente la duda del doctor es muy válida, no sabemos, porque cualquier cosa que presente el paciente en el momento exacto de la vacunación hay que reportarlo. Y en términos globales eso no se puede omitir, pero no necesariamente está relacionado a la vacunación. Ahora, como ustedes podían ver en las gráficas, sí era mucho mayor en la población que recibía la vacuna versus placebo. Incluso hay estudios en vacunas, hay dos formas de hacer estudios. Una es la vacuna versus placebo, otra es la vacuna versus otra vacuna. Habitualmente utilizan meningococo, bueno, las vacunas que generan menos reacciones adversas y que ya se conocen, y que de alguna manera pues uno impacta de forma global la inmunidad de esos pacientes. Estas son versus placebo y la diferencia sí en esas reacciones leves sí es evidente. Doctor Buenas Diego, noches. Juan Elías Castillo, tengo una pregunta. ¿Por qué o cómo hacen para producir, digamos, no sé cuántas producirá Pfizer, pero cómo hacen para producir 1, 2 o 3 millones de vacunas en un día? ¿Cuál es la facilidad? Porque no entiendo la facilidad y no entiendo, digamos, cómo son capaces de hacer esa cantidad impresionante de vacunas que deben hacer para vender en todo el mundo. Doctor, esa pregunta está muy dura porque yo esa parte sí desconozco completamente cómo son los procesos de manufactura de la vacuna. ¿Qué sé? Que las fuerzas en este momento de la industria y del presupuesto de los países se cambió incluso a la producción masiva de vacunas, pero realmente que yo le pueda dar esa respuesta, cuál es el proceso de producción, lo desconozco ahora. ¿Qué se resalta? Que obtener ARN mensajero del virus resulta fácil, ¿sí? Y ahí en adelante queda todo el proceso de manufactura. Y no tiene que generarse todo el proceso de recombinación, por ejemplo, para una vacuna recombinante, en el cual en términos de tecnología y de tiempo se requiere mucho más tiempo. Pero desconozco realmente ese proceso. Buenas noches. Dos preguntas, doctor Diego. Jorge Villamizar. La primera es, ¿a partir de qué porcentaje se considera que es eficaz la vacuna? La segunda es, si cuando llegue el momento de la vacunación, la persona conoce qué vacuna le van a colocar, y si de pronto no es la de Moderna ni la de Pfizer, sino es la china o la rusa, ¿se puede negar? Bueno, esa pregunta está buena. Lo primero es que hay esquemas de vacunación. Hay esquemas de vacunación que solo ofrecen protección alrededor del 50 y del 60%. Y en ese sentido aún siguen siendo aceptables, ¿sí? Es decir, que porque
Janssen tiene 66% versus Pfizer y Moderna que tienen 94-95%. Pues finalmente lo que uno busca es una protección global, me explico. Si yo tengo la disponibilidad de varias vacunas, llegará el momento en que tengamos muchas y todas están sumando a la protección global o a la protección de rebaño, pues finalmente eso se ve reflejado en reducción de la transmisión global de la vacuna, más que el efecto individual de la misma. Con respecto a la segunda pregunta, por ahorita no nos vamos a enfrentar al problema, varias razones. Uno, no hay empresas autorizadas diferentes al Estado a negociar con las farmacéuticas, ¿sí? Eso es bueno y es malo. Es bueno, ¿por qué? Porque nos va a permitir que en la medida que van ingresando vacunas al país, nos vamos dando cuenta cuáles son y vamos teniendo más o menos la idea. Inicialmente los que se vacunan en la fase inicial pues tendrán Pfizer, después Pfizer y Moderna y ahí iremos. Más adelante habrán más opciones, ¿sí? ¿Por qué es malo? Pues porque algunas personas con capacidad adquisitiva, que no son tan poquitos en este país, podrían eventualmente comprar sus vacunas, hacerlo más rápido, y esas otras que compra el Estado pues podrían dejarse a las personas con menos capacidad adquisitiva. Esa es una forma personal de ver el problema. Pero en el momento ninguna empresa está autorizada para negociar. Llegará el momento en que eso se libere, pero por ahorita no vamos a tener entonces en global ese problema. No, y la pregunta es si se puede negar a que no lo inmunicen. Sí. Pues, con una vacuna china o con una vacuna rusa, sino que quiera las que más conocemos, que exija claro. Sí. El problema es en qué momento se pone uno exigente, ¿sí? Porque mucha gente está esperando la vacuna, otros no tanto por los temores y esperarán que muchos se vacunen a ver qué pasa, pero negarse a recibir la vacuna en algún momento podría implicar que se le va a garantizar su vacuna, pero se puede demorar mucho más, ¿sí? Y mucho más es cuestión de meses a años, porque estamos esperando que en 2023 por allá estemos terminando todo el proceso de vacunación, o por lo menos de que todos hayan recibido una primera dosis. Negarse sí se puede. Ahora, hay otras preguntas que surgen al respecto y quedan incluso a discusión. ¿Será, siendo una enfermedad de salud pública o la importancia que tiene en salud pública la vacunación, hay que obligar a la gente a vacunarse? Y un nicho específico es los trabajadores de la salud. Nosotros en cualquier institución exigimos que cualquier trabajador llegue con anticuerpos para hepatitis B, para varicela, y si no los tiene, pues eventualmente toca que reubicarlo, o si no los tiene, muchos no podrán trabajar en salud. Pasará lo mismo y será ético hacerlo con SARS-CoV-2, es decir, usted para poder trabajar tiene que estar vacunado cuando hay gente que definitivamente tiene temores y no se quiere vacunar. Esa es una pregunta más desde el punto de vista ético que yo desconozco también la respuesta. Desde el punto de vista de riesgos debería vacunarse, porque ese empleado, ese colaborador tiene el riesgo de no solamente infectarse e incurrir en una enfermedad laboral, sino de infectar a los pacientes o compañeros. Entonces, una discusión bien grande que hay ahí, que habrá que irla depurando con el tiempo. Doctor José, aquí para complementarle al doctor Diego, ¿sí? Con respecto a si las personas se quieren negar, el documento técnico del ministerio que salió esta semana dice que una persona no pierde el derecho a vacunarse cuando manifieste libre y autónomamente su voluntad, en ese sentido.
y señala que para estos efectos puede volver, solicitarle al prestador de servicios de salud que le agende una nueva cita para volver a aplicarla a la vacuna. Pues, digamos, no hay una forma obligatoria y coercitiva para la vacunación. En este momento, pues, se le da la opción de que arrepienta, pero puede volver a pedir la cita para que se le haga una nueva agendamiento. Un aportecito que quería dar ahí, doctor. Bueno, yo tengo... Por favor, doctor Diego, una pregunta, Gonzalo Mejía. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, muchas gracias, doctor. Es lo siguiente. Bueno, antes que todo, felicitaciones, muy completa su presentación y de gran utilidad. Era tan amable, ¿me puede repetir el nombre comercial de la vacuna de Pfizer? Sí, entiendo que se va a llamar Tosinamerán. Con la T. Con la T. ZI Namerán. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno. Doctor Diego, una cuestión. Usted dice que vacunas en desarrollo, ahí por lo que veo hay más de 20, ¿sí? ¿Será que dentro de un año va a haber tanta cantidad de vacunas que nosotros podamos escoger la que digamos podamos escoger o repetir vacunación primero que todo? Y segundo, lo que vemos es que cuando se producen y cuando hay mucha competencia, lo primero que baja es el precio. Nosotros, según yo leía, la vacuna de Pfizer está alrededor de $17 y la vacuna, no sé si la China o otra está alrededor de $2. Y si nosotros decimos que una vacuna cuesta producirla a $2, eso no vale nada, vale muchísimo más, digamos, hacer el hisopado o hacer cualquier otra cosa, o vale más tomar los analgésicos para la enfermedad. ¿Qué va a pasar cuando tengamos 20 vacunas, según eso, todas compitiendo, todas eficaces? ¿Cómo se va a manejar, digamos, ya la situación? O me imagino que pasará lo que pasó con los tapabocas, que hubo un momento en que los tapabocas valían una caja 80.000 y está valiendo 5.000, pues. ¿O qué opina usted de qué va a pasar con la competencia tan grande de tanta vacuna? Claro, Doc, mire, yo pienso que desde el punto de vista del impacto global, lo mejor que puede pasar es que hayan muchas vacunas disponibles, ¿cierto? Porque sin duda eso hace que todo se regule. Lo importante es, bueno, además que hay una cosa, entender la eficacia de la vacunación, pues la podremos entender unos cuantos que entendemos el concepto. Pero la población global no va a entender la diferencia entre impacto de 66 versus 95 y obviamente en aras de lograr una vacunación masiva, pues podría tener mayor impacto utilizar la económica, que finalmente tiene eficacia, pero con ese presupuesto se vacunan 3 o 4 veces más de población. Yo creo que eso va a permitir regular todo. Es positivo desde el punto de vista del cubrimiento que se podría garantizar con mayor disponibilidad de vacunas, toda vez que todas cumplan los mínimos de eficacia y de seguridad requeridos. Doctor Diego, una pregunta. ¿Posibilidades que en Colombia se pueda elaborar la vacuna? Doc, hasta ahorita no conozco ninguna. Primero, no tengo datos pues de que hayan empresas que quieran trabajar en ello. Y segundo, pues desconozco si la tecnología disponible sea suficiente. Hay unos problemas grandes, ¿cierto? Por ejemplo, con Pfizer el mayor problema es el proceso de almacenamiento a largo plazo de la vacuna, que requiere mantenerse a menos 70 grados y después de que se saca de esa temperatura tenemos 5 días para que llegue al usuario, ¿sí? Ese es uno, problema casi de todas las vacunas de ARN mensajero.
tal vez a futuro, pero ahorita no conozco a nadie que esté interesado en hacerlo, pero eventualmente se podría hacer, pero también, insisto, ya es una cosa de desconocimiento global de la industria que tantos intereses tenga en ello. Doctor Diego, otra pregunta que me hacen a mí los pacientes con alguna frecuencia. ¿Qué hacer con los niños que tienen alguna inmunosupresión? Es decir, un niño que tenga cáncer, un niño que tenga una inmunosupresión conocida, para mandar al colegio o no, si se pueden o se van a vacunar los niños con inmunosupresión. Listo, profe. No, ahí tengo que decir que es cero evidencia hasta el momento publicada, ¿sí? Sí hay algunas vacunas, no recuerdo con exactitud cuál de ellas es la que empezó a trabajar en niños, pero hasta hoy no hay ninguna indicación. Lo que uno podría hacer son recomendaciones pues off-label. Creo yo que no es en este momento adecuado hacerlas. Cuando tengamos al menos las primeras publicaciones de seguridad en niños, podría uno ya empezar a pasar a extrapolar niños inmunosuprimidos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, aunque soy especialista en enfermedades infecciosas de adultos, no hay datos publicados.